La renta básica se puede financiar. Se han hecho distintos estudios en distintos lugares geográficos, pero ya concretando en el Reino de España se han hecho dos estudios, uno en Cataluña y otro en Guipúzcoa, en la provincia de Guipúzcoa, a partir de, en el caso de Cataluña, una muestra de 250.000 de IRPFs y en el caso de Guipúzcoa de todos, 650.000. Pero ahora estamos a punto, cuando digo estamos, somos Jordi Arcarons, a Lluís Torrents y yo mismo, estamos a punto de publicar o de hacer público un estudio para el conjunto del Reino de España, a partir de casi 2 millones de IRPF, de una muestra de 2 millones. Con este estudio se muestra que es posible perfectamente financiar una renta básica de una cantidad equivalente aproximadamente al umbral de la pobreza. Es decir, de unos 7.500 euros anuales para toda la población adulta y de una cantidad menor para los menores de edad. Estamos hablando, pues, que se trata de una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos de la población al resto. Evidentemente, hay otras formas de financiar, aparte de la reforma de IRPF y aparte de todos los subsidios monetarios públicos que serían redundantes con una renta básica. Pero lo que queremos mostrar es que incluso haciendo una reforma con el IRPF se puede financiar esta renta básica. Estamos hablando de que por primera vez en mucho tiempo, por no decir en muchos lustros, por no decir también siglos, por una vez, digo, con una renta básica toda la población tendría la existencia material garantizada. Y claro, tener la existencia material garantizada significa tener unos grados de libertad inmensamente mayores que los que se tienen en la actualidad. La gente, por ejemplo, no aceptaría cualquier tipo de trabajo, la gente no aceptaría que sus condiciones de trabajo fueran cada vez más deterioradas. Al mismo tiempo, la patronal no se sentiría ni mucho menos envalentonada para pedir lo que está pidiendo desde hace años y está consiguiendo, que es que la población trabajadora y en general casi toda la población no estrictamente rica tenga unas condiciones de vida y de existencia cada vez peores, con lo cual, claro, no es extraño que a los sectores más ricos y a sus representantes parlamentarios pues se pongan nerviosos, como así ha ocurrido cuando se ha debatido en el Parlamento o en los parlamentos y como también así ha ocurrido efectivamente ahora que la renta básica es casi de debate público. Garantizar el trabajo es en realidad una palabra o unas palabras, porque estamos hablando que en nuestro caso, en el caso de la economía del Reino de España, entre parados, personas que están trabajando a tiempo parcial y querrían trabajar de forma permanente quiero decir, a horario normal. Estamos hablando de, según los cálculos que nosotros hemos hecho, de unos 13 millones de personas. Estos 13 millones de personas a un salario digno, por ejemplo, alguno de los proponentes del trabajo garantizado habla de 10 euros la hora, hemos calculado unos costes, y los podemos hacer público pronto, de unos 233.000 millones. Pero además, como ayer tuve ocasión de debatir con uno de los defensores del trabajo garantizado, es a largo plazo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la renta básica y el trabajo garantizado? Hay más de una, pero una de ellas es que es una respuesta inmediata a la situación de millones de personas que están en una situación de pobreza y algunos de pobreza extrema. ¿Cobraría todo el mundo? Pero no todo el mundo ganaría, que esta es, como siempre ocurre con esta propuesta de la renta básica, la pregunta que se hace constantemente. ¿Por qué? Antes se decía Emilio Botín, ahora se dice su hija. Y en otros sitios me preguntan, ¿y Bill Gates también recibiría la renta básica? Claro, el problema aquí es entender que financiar una renta básica significa pues precisamente hacer una gran reforma fiscal y si tiene algún sentido desde el punto de vista político y social una renta básica, es que sería una gran redistribución de la renta de los sectores, como he dicho antes, más ricos al resto de la población, que es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, especialmente a partir de las medidas de política económica que se han puesto en marcha a partir de la crisis, ¿no? Entonces,
lo que debe quedar clarísimo es que la recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Quiere decir que los ricos, aunque recibieran la renta básica, pagarían mucho más de lo que pagan ahora. O mejor dicho, para ser estrictos, deberían pagar mucho más de lo que actualmente deberían pagar, porque seguramente pagan muy poco. Permitiría a la gente con mucha mayor libertad que en la actualidad buscar otro tipo de trabajos o unos trabajos con una mayor libertad que la que tiene actualmente. Y luego, claro, cuidado que siempre debemos insistir en el hecho de que una cosa es trabajo y otro es empleo. Cuando estamos hablando de trabajo como empleo, quiere decir que excluimos al trabajo doméstico que realizan la inmensa mayoría de mujeres en sus casas y el trabajo voluntario o de solidaridad o militante, dile como quieras, es decir, un trabajo que se hace por él mismo, pero al mismo tiempo no se recibe ningún tipo de remuneración monetaria a cambio, ¿no? Entonces, si precisamente, que es una de las cosas que me han hecho reflexionar algunos compañeros y compañeras, si precisamente ahora, es que en una situación de tantas penurias para grandes sectores de la población, si precisamente ahora resulta que mucha gente que no tiene la existencia material garantizada es capaz de desarrollar iniciativas de trabajo comunitario, de trabajo solidario, de trabajo voluntario en definitiva, ¿qué no haría la gente si tuviera la existencia material garantizada? Hay gente que le preocupa, es que hay cosas o hay trabajos que quedarían por hacer. Bueno, si son trabajos mal pagados, son trabajos realmente con unas condiciones laborales terribles, yo creo que sería una virtud que determinados trabajos desaparecieran, ¿no? Lo que precisamente, como una de las otras grandes virtudes, digámoslo así, de la renta básica, es que aquel efecto disciplinador que algunos grandes economistas del siglo XX, como Michael Kalecki, por ejemplo, decía, es decir, que cuando hay mucha gente en situación de penuria, se produce el efecto disciplinador. ¿Por qué? Porque entonces las condiciones laborales pueden endurecerse en contra de la clase trabajadora por el hecho de que la clase trabajadora tiene, como es normal, miedo a perder el puesto de trabajo, algo que podemos constatar actualmente, que muchas condiciones de trabajo se están empobreciendo o deteriorando precisamente porque muchos trabajadores que todavía tienen trabajo prefieren empeorar sus condiciones de trabajo que quedarse en el paro, ¿no? Y este es el efecto disciplinador al que algún economista como Kalecki, digo, en el siglo XX expresó, ¿no? Una renta básica rompe este efecto disciplinador. ¿Por qué lo rompe? Bueno, porque la gente tendría al menos lo que llamamos un colchón a partir del cual, evidentemente, se puede ganar otras fuentes de renta mediante salario, iniciativas como pequeños negocios, cooperativas, etc. Pero yo creo que pensar que habría una gran parte de la población que se conformaría con vivir de una renta básica, yo creo que es tener una concepción o una concepción de la antropología filosófica realmente muy pobre, muy miserable, de lo que realmente somos capaces. Hay gente que sigue pensando que los subsidios son mejor, los subsidios para pobres o para gente necesitada y tal, ¿no? Por ejemplo, como ocurrió en la presentación del programa económico, que no es el programa, sino es un documento para que Podemos lo discuta entre sus círculos, ¿no? Y se comentaba esto de, no, la renta básica no, para todo el mundo no, sino pues para aquella gente que lo necesita. Es que precisamente ya hay desde hace muchos años estudios, pruebas, constataciones que la renta básica, por ser universal, precisamente sería mucho mejor para la gente más necesitada que aquellos subsidios que están dirigidos a la gente más necesitada. Como algunos compañeros, por ejemplo, de América Latina lo han expresado de una forma muy gráfica, es la pobreza de los subsidios dirigidos a la pobreza. Porque hay una trampa que los subsidios condicionados no pueden nunca superar, por ser condicionados, que es la trampa a la pobreza. Uno de los errores más frecuentes cuando se habla de la financiación de la renta básica es simplemente sumar. Es decir, mucha gente dice,
Bueno, vamos a ver, si en el Reino de España hay 47 millones de habitantes y la renta básica, pongamos fuera, es igual la cantidad, pero 650, 700 euros mensuales. Esto multiplicado por estos 47 millones salen tantos miles de millones y un porcentaje del PIB que es igual a una barbaridad. Por lo tanto, no se puede financiar. Este es un error muy frecuente porque simplemente piensa en la renta básica como aquel terrateniente andaluz, ¿no?, que en la Segunda República Española, cuando se hablaba de la reforma agraria, dijo aquello de yo ya estoy de acuerdo con la reforma agraria, porque entre lo que tengo y lo que me van a dar, ¿no? Claro, este es el error. Una reforma agraria no quiere decir que además de los latifundios se les da tierra. Es decir, Patricia Botín recibiría la renta básica desde un punto de vista contable, pero Patricia Botín debería pagar más dinero mediante la reforma fiscal de lo que tiene que pagar antes de financiarse la renta básica. Es decir, esto de multiplicar la cantidad por los habitantes es una parte de la renta básica, pero luego hay que restar los ahorros de la renta básica, que es todas aquellas asignaciones monetarias que serían redundantes con una renta básica. Monetarias públicas. Evidentemente, en nuestra reforma no tocamos ni un euro, ni de sanidad, ni de educación pública, absolutamente de nada. Ni tocamos, en un ejercicio de realismo que alguien nos puede criticar, no tocamos ni un euro de la Casa Real, ni un euro del Ejército, cosa que se podría perfectamente tocar.